¿Qué tal chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y estamos en el área de geografía en personal social. Estamos viendo el último tema que va a corresponder al área de geografía. Vamos a empezar la clase. Antes de hacer la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir también, ¿no? Le vamos a pedir a Diosito que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, estamos viendo la problemática socioespacial. Como les decía, estamos viendo el área de geografía dentro de personal social. Empezamos viendo temas de historia, ahora estamos ya en temas de geografía. Miren cómo vamos avanzando. Todo el año así, encerrados en nuestra casa, sin salir. Este ha sido un año horrible, ¿no? Se acaba de morir el de Pantera Negra. Ustedes saben que me gustan a mí mucho los Avengers, ¿no? Me dio mucha pena. Joven, ¿no? Eh, Así es la vida, ¿no? Pero igual es triste, ¿no? Es triste. Yo sé que no lo conocía, no era mi amigo, pero me gustaba su película. Me da pena, eso me da pena. Me da pena cualquier muerte, ¿no? De alguien que sobre todo tiene un futuro, una vida por delante. Estamos encerrados en nuestras casas. El año que viene no sabemos cómo va a ser la vacuna. Ya ni siquiera les hablo de la vacuna, ¿no? Antes siempre les hablaba en el video que tengamos fe sobre la vacuna, pero uno escucha ahora tantas cosas de la vacuna, que parece que viene, que el año que viene, que no sabemos el mes, el presidente ha dicho que quizás en el segundo semestre. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo vamos a regresar al colegio? ¿No? Este año perdemos familias, perdemos conocidos, todos estamos perdiendo a alguien, nuestros vecinos, nuestras familias, que alguien que conozcamos, ¿no? En el colegio hemos perdido gente. Por eso les digo que este año ha sido un año terrible, ¿no? El año que viene no sé cómo vamos a hacer. Si no regresamos a clases, al colegio, vamos a tener que seguir en este sistema. Hay que perfeccionarlo. ¿No? Es complicada la situación que estamos viviendo, chicos, pero no nos rendimos, ¿no? No nos rendimos, no se rinden ustedes, no se rinden sus profesores, seguimos adelante. El año que viene vamos a ver cómo hacemos, ya van a estar ustedes en sexto de primaria, ¿no? Van a terminar el año, van a terminar sexto de primaria y estoy pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para hacer las clases, ¿no? Entonces estaba pensando, vamos a hacer como si estuviéramos ya en secundaria, en algunos temas, ¿no? Ver cosas de historia universal, ver cosas de historia del Perú, hacer más estos quizzes, ¿no? Ver solo geografía, todo el año, historia del Perú, historia universal, geografía, ¿no? Y los temas que hemos visto de cívica, esos hay que reestructurarlos, ¿no? Hay que hablar quiero presentar una propuesta al colegio, vamos a ver si me la aceptan, para ver cómo vamos a hacer el año que viene, ¿no? Pero va a ser un año difícil y complicado porque, como les digo, no sabemos si vamos a regresar en marzo, si regresamos en julio, en agosto, cómo va a estar la epidemia, se habrá calmado las cosas o no, ¿no? Pero no nos rendimos, chicos, como les vuelvo a repetir, ¿no? No nos rendimos, seguimos adelante. Esto nos enseña. En la vida pasan cosas. En la vida siempre vamos a tener obstáculos. Y uno aguanta, ¿no? Uno lo supera. Eso también tenemos que aprender de la vida. Aprender a superar obstáculos, ¿no? A que las cosas que nos suceden no nos detengan, ¿no? Por suerte ustedes no son ese tipo de niños. Ustedes son el tipo de chicos que no se dan por vencidos, ¿no? Este año habíamos hecho planes para irnos de paseo, habíamos hecho ya, los chicos querían ir a ver dinosaurios, ¿se acuerdan?
¿no? Yo había ido, le dije al principio de año, había ido al Museo de Ciencias Naturales para ir a ver cómo vamos a hacer el paseo, ¿no? Tenemos que ir al museo a ver dinosaurios, había hecho un montón de planes. Miren, ¿no? Todo nos frenó la epidemia. En septiembre teníamos las Olimpiadas, siempre las tenemos en el colegio, el año pasado ustedes ganaron, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, ¿cómo iban a hacer? ¿Cómo van a hacer? Se acabó las Olimpiadas, no hubo Olimpiada este año, no hubo fiestas patrias, pero igual, ¿no? Como les digo, por más que hayan obstáculos, inconvenientes, seguimos avanzando. No nos rendimos, la vida está llena de adversidades, la fatalidad acompaña la vida, pero no debe ser una excusa para abandonarse, ¿no? O para abandonar las cosas. Al contrario, nos tiene que dar más fuerzas, nos tiene que dar fuerzas para seguir adelante, para luchar, ¿no? Eso es lo que necesitamos que ustedes también se den cuenta y aprendan. Estamos haciendo quizzes, ¿no? Esta paginita que ustedes están haciendo son ejercicios para que ustedes se vayan entrenando en la realización de exámenes, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque cuando ustedes terminen el colegio, ustedes van a querer seguir una carrera. No, yo creo que ni a sus papás ni a sus profesores les importa la carrera que ustedes hagan porque es su vida, ¿no? Ustedes tienen que decidir sobre ella, son sus decisiones, pero tienen que estar preparados para realizar ese tipo de exámenes. Por eso es que les realizo ese tipo de quizzes. Tienen que estar preparados, tienen que saber cómo se realizan este tipo de evaluaciones, entrenarse, ¿no? Es como les decía en la clase anterior, es como cuando uno maneja bicicleta. Está manejando bicicleta, al inicio te vas a caer, no vas a saber cómo hacerlo, pero después de muchos intentos vas a encontrar, ¿no? Mira, es así, estabilidad, ¿no? Tengo que aprender a manejar mi cuerpo y después hasta sin manos lo puedes hacer. Entonces, como les digo, es un aprendizaje. Tenemos que irnos ejercitando en la realización de ese tipo de exámenes. Necesito que el año que viene también vamos a seguirlos, aunque regresemos a clase, ya lo encontré, van a tener que ustedes hacer este tipo de quizzes porque necesito que se vayan entrenando en la realización, como les digo, de este tipo de exámenes. De repente alguno querrá ser médico, otro querrá ser abogado, otro querrá ser, no sé, bombero, ¿no? O chef, ¿no? Cualquier carrera, no importa. Pero lo que importa es que sepas cómo realizar este tipo de exámenes que siempre se te piden para ingresar a estas instituciones. Entonces, por eso les digo, vámonos entrenando, ¿no? Entonces, las exposiciones también, nos tenemos que reentrenar en exposiciones. ¿Para qué? Porque tenemos que aprender a responder preguntas, a hablar sobre un tema, discutir, quitarnos los nervios, aprender a hablar en público. Entonces, es las exposiciones, esta que ya les remití, ¿no? La rúbrica y el video sirven para eso, ¿no? Para que ustedes mismos empiecen a soltar. El semestre que viene vamos a hacer un último una última exposición. Necesito que estén preparados para esa exposición. Tenemos que hacerla mejor que la que hicimos la vez anterior. Bien, el tema, como les dije, el día de hoy es la problemática socioespacial. Socio viene de sociedad y espacial es del lugar donde residimos. Entonces son problemáticas de la sociedad, de las personas en los lugares donde residen. ¿Cuáles van a ser estos problemas? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Los problemas socioespaciales son aquellos conflictos entre distintas personas o grupos sociales debido a intereses contrarios sobre elementos que integran un territorio. Entre algunos problemas socioespaciales se encuentran. Entonces, primero definir. ¿Qué es un problema socioespacial? Es conflicto. Eso es lo que es. Es un conflicto entre personas o grupos de personas, ¿no? Con intereses contrarios que viven y conviven en un mismo territorio. Ejemplo. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Mi vecino, ojalá que lo vea.
No, mentira, no me ve, pero igual, ¿no? Mi vecino no le importa nada, hace bulla, sube la radio a todo volumen, viene gente a visitarlos en medio de la epidemia que nadie debería venir, gritan, se escuchan los ruidos. Mis papás son viejitos, quieren descansar y no pueden porque el vecino está haciendo bulla, no le importa nada, ¿no? Esa es un desastre, ¿no? ¿Cómo se habrá criado? ¿Qué tipo de gente es esa? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces uno tiene que calmarse. Es el vecino, no me puedo estar peleando con él, lo intento entender, él también debería hacer lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer, no? Pero eso ya es un conflicto. ¿Por qué? Porque él vive de una determinada manera y en mi casa vivimos de otra determinada manera. Entonces llega un vecino al barrio y es un problemático. Imagino que por sus barrios también habrán vecinos problemáticos. No creo que ustedes sean los vecinos problemáticos, ¿no? Entonces, ven, hay conflictos entre personas o grupos de personas que convivimos en un mismo espacio geográfico. Si hablamos del Perú, el espacio geográfico es enorme porque todo el Perú es el espacio geográfico. Entonces es mucho mayor. Si en mi barrio tengo problemas con mi vecino, ahora en todo el Perú hay 33 millones de personas. Imagínense la cantidad de problemas que hay. Entonces los problemas varían. Vamos a ver qué tipo de problemas son los principales. Entre algunos problemas socioespaciales se encuentran, primero, los problemas por los recursos estratégicos. Se refiere a recursos naturales estratégicos de gran demanda a nivel nacional, como por ejemplo el agua, el petróleo, entre otros. ¿No? Primero, problemas por recursos energéticos. Entonces, por ejemplo, hemos visto ya cuando hemos hecho temas de economía, este es un país minero. La mayor cantidad de dinero que recibe este país es a través de los minerales. En Cajamarca, que debe ser uno de los lugares más hermosos de este país. En Cajamarca es una zona donde hay muchos minerales, pero también es una región muy pobre. Es una región donde la gente muere de cáncer, donde el agua está contaminada, ¿no? Es una región agrícola, pero hay muchos recursos naturales. Hay dos tesis, ¿no? Hay dos posturas. La postura del Estado peruano. La postura del Estado peruano este es un país pobre y los minerales son los que permiten el ingreso de la mayor cantidad de divisas para que pueda haber seguridad, educación, salud, ¿no? Infraestructura. Entonces se necesita que se extraigan esos minerales para poder venderlos. Esa es la postura del Estado. Y la otra postura es la postura de la gente que vive ahí. ¿Cuál es la postura de la gente que vive ahí? ¿No? Las empresas que vienen a extraer minerales contaminan el espacio, terminan contaminando el agua, terminan contaminando el suelo, terminan contaminando el aire y la gente se termina muriendo de cáncer. Y es verdad, uno ve los indicadores y el mayor lugar donde la gente muere de cáncer es en Cajamarca. Algo está mal, ¿no? Las dos posturas son ciertas, ¿no? Pero porque este país necesita el dinero que los minerales se venden, ¿no? Que los minerales dan. Pero al mismo tiempo no podemos estar matando a las personas que viven ahí por extraer esos minerales, no es justo. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Hay un conflicto entre dos posturas, la postura del pueblo de Cajamarca y la postura del Estado peruano. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí, mi materia, geografía. Por eso siempre les digo, ¿no? Yo entiendo que la historia no les guste, ¿no? Yo lo entiendo, la historia es pesada. Hay que aprenderse fechas, hay que aprenderse lugares, hay que aprenderse sucesos, hay que aprenderse procesos, hay que aprender un montón de cosas en historia. Y recordar y recordar y recordar. Pero geografía no. Geografía es más bonito. Geografía, las cosas que aprendo, puedo darle una utilidad práctica. Salvar al planeta Tierra. No siempre les hablo de estos alumnitos que tengo que ya no están estudiando en el colegio y que terminaron el colegio y que están estudiando ingeniería ambiental, que es una carrera bien bonita, ¿no? Porque intenta salvar el planeta Tierra. Geografía es el lugar para aprender sobre esta carrera. Tienen que ir pensando ya, como les digo, el año que viene acaba la primaria y de ahí la secundaria se va así, terminaron la secundaria y la universidad.
¿Qué vas a estudiar? Hay que irnos preparando, hay que irlo pensando, ¿no? Desde mi área le digo, bueno, si les gusta la historia, genial, a mí me encanta, ¿no? Pero no sé si a todos les gusta. Geografía es el lugar, ¿no? Para aprenderlo bien, para entenderlo bien, y hay una salida ahí, ¿no? Bien, entonces el primer problema por recursos estratégicos, el agua, los minerales, el petróleo, lo que les decía. Segundo, problemas de movilidad de la población. Las personas migran, es decir, se desplazan del lugar donde viven para residir en otro, de manera temporal o permanente, y muchas veces sufren obstáculos durante el proceso de adaptación. Entonces hay un problema de población. El problema no es que la gente, que gente venga a esta ciudad. Nosotros la vemos. Esta ciudad es una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Que hay gente de todos lados, ¿no? Entonces tenemos gente que viene de la sierra, gente que viene de la costa norte, de la costa sur, gente que viene de la selva, gente que viene, hermanos venezolanos. Hemos tenido en el colegio chilenos, hemos tenido en el colegio hasta colombianos, vemos y lo vemos en todo el barrio, en la televisión, lo vemos por todos lados. Esta ciudad, como les digo, es una ciudad que recibe mucha población de distintos lugares, ¿no? Sobre todo de América y del Perú. Lima es el centro, el foco, donde viene muchísima gente. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es que venga esta gente? No, no son nuestros hermanos, todos somos hermanos. El problema es que son distintos, ¿no? Hay mucha gente distinta, como le decía el caso de mi vecino, ¿no? Viene con otras costumbres, viene con otras características, por ejemplo, esta de hacer bulla, de gritar, de querer de hacer fiesta, de estar peleándose, ¿no? Entonces quizás ustedes no son así, sus familias no son así, y choca, ¿no? Entonces a nosotros tenemos que intentar comprender, ¿no? Ellos también tienen que comprendernos, obviamente, pero nosotros también, ¿no? Y poquito a poquito que se vayan adaptando, ¿no? Entonces, porque todo, acá entramos todos, ¿no? Todos podemos vivir aquí, pero es un problema, hay un conflicto, como el te decía, el de los recursos estratégicos. Las dos posturas son válidas, la del pueblo de Cajamarca y la del Estado peruano. Igual, las dos posturas, el vecino me puede decir, pero yo soy así, yo me crié así, ¿no? Y yo le puedo decir, y yo también me crié así. ¿Cómo lo solucionamos? Es un problema, ¿no? Entonces, los dos tenemos que ceder. Tiene que ceder el vecino un poco y yo también tengo que ceder. Ambos tenemos que ceder porque convivimos y eso, imagínense, para todo el país. Todos tenemos que ceder un poco. No es como en el colegio y ustedes así ponían su línea así en la carpeta. No, este es mi lado y no te pases, y este es mi lado y no te pases, ¿te acuerdas? No, así hacían en el colegio, ¿no? Hacían su línea desde atrás, así, con plumones rojos, y no, este es mi espacio y no te puedes pasar. Y si te pasas así, lo estás empujando, la mochila, el hombro, el codo, todo se pasaba. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Entonces, eso es una manera, ¿no? Esa es una manera, la manera de... Espérense, se me fue todo. Esa es una manera, ¿no? La manera de poner un límite. Tu espacio, mi espacio, no te metas. Pero también podemos llegar a acuerdos, ¿no? Está bien, tú eres así, eres distinto, yo soy así, yo soy distinto, pongámonos de acuerdo. Entonces son problemas, conflictos, como el de los recursos energéticos, el de la población. Entonces hay conflictos. El tercer problema del suelo, cuando las propiedades sobre los suelos están en potestad de pocas personas y existen quienes reclaman los derechos sobre estas tierras, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Gente que, porque su condición social, ¿no? Porque tienen menos recursos quizás, invaden un lugar. Entonces, invaden ese lugar, ¿no? Y obvio, necesitan. Por eso les digo, las dos posturas hay que escucharlas, ¿no? Pero quizás todos los lugares tienen dueño. O el dueño es el Estado peruano o el dueño es un privado. Pero todos los lugares tienen dueño. Pero esas personas también necesitan. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Ahí
tiene que intervenir el Estado, ¿no? Porque en todos estos, las dos posturas son contrarias y no es que uno tenga razón y el otro no. Por ejemplo, en el caso del terrorismo en la época del Perú, cuando lo vamos a ver, ahí sí había una persona que tenía razón y el otro no. Matar gente nunca está bien. Nunca está bien matar gente. Entonces ahí tenemos que ser firmes. No, esas personas, los terroristas mataron gente. Son malos porque mataban gente. No hay excusa. En cambio acá no, acá son reclamos por un lugar mejor, un lugar para vivir, los recursos energéticos que pueden terminar afectando a la población, o los problemas de migración que viene gente con otras costumbres, ¿no? Entonces eso ahí es más fácil, ¿no? Porque es solamente cuestión de sentarse, ponerse de acuerdo y que cada uno ceda un poco. Esa es la solución. Todos tenemos que ceder, pero hay otros problemas en los cuales sí te tenemos que decir directamente que no. Cuando alguien, por ejemplo, quiere establecer su propia opinión a costa de qué, de matando. Ahí no, no, ahí me pongo tonto, me pongo bruto, me pongo sordo, no te escucho. ¿Por qué? Porque estás matando. Esa persona tiene una vida, tiene una familia, tiene hijos, tiene padres que van a sufrir por esas personas. Ahí sí no, ¿no? Pero en todos estos sí tienen soluciones los problemas. Eso quiero que los diferenciemos. Hay problemas en los cuales uno tiene que decir tajantemente no, ¿no? Cuando, por ejemplo, la vida, cuando está en juego la vida de una persona. Pero hay otros problemas en los cuales uno puede ceder un poco, en los problemas de los recursos energéticos, en los problemas de población, en los problemas de suelo, todos tenemos que ceder un poco, ¿no? Y la gente, las dos posturas, tienen razón lo que les decía, es gente muy humilde que no tiene dónde vivir, pero todo tiene dueño, ¿no? Los dos tienen que ceder un poquito. Entonces son problemas igual. Un problema es cómo se soluciona conversando y cediendo las partes, ¿no? Como les decía en el colegio, ustedes ponían una línea y se soluciona, pero no se soluciona nada, ¿no? Porque sigue habiendo una discusión con el otro. Mejor es ceder un poquito, ¿no? Bien, entonces el siguiente problema, el primero era los problemas socioespaciales, el segundo problema es el problema del transporte, el crecimiento poblacional. En muchas ciudades ha provocado que el transporte público no abastezca la creciente demanda de movilidad. Asimismo, el servicio es de mala calidad y se incrementan las situaciones de riesgo, ¿no? Lima, ya les he dicho, ¿no? El ejemplo que siempre les doy. Cuando yo viajaba por la avenida Javier Prado, mi juventud la he dejado ahí, ¿no? Uno se está viajando por la avenida Javier Prado en hora punta, se queda dormido, se despierta y sigue en el mismo lugar, ¿no? El tráfico que hay en la avenida Javier Prado. Foses, para cruzar Foses, ¿cómo es? ¿No? Uno se demora una eternidad para cruzar Foses. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo acá. ¿Qué nos dice el texto? Paralelamente, el desarrollo económico que se ha experimentado en el Perú ha permitido que muchas personas adquieran sus propios vehículos de transporte. Este incremento del parque automotor ha afectado negativamente la movilidad en avenidas y calles, provocando un alto nivel de congestión y contaminación ambiental. ¿Eso es cierto o no es cierto? Entonces, lo que el texto nos dice es que porque hay este problema del transporte es porque muchas personas tienen auto propio. No sé si es tan así, ¿eh? Leía un informe hace poco que ciudades como Zurich, ¿no? En Suiza, o Berna, ¿no? En las ciudades suizas, sobre todo, era un informe sobre las ciudades suizas, tenían un promedio de cada 10 habitantes, habían 5 que tenían auto, ¿no? Entonces, y en Lima, de cada 10 habitantes, 2 tienen auto. Entonces, es 3 veces más. Y en Suiza no hay problemas de tráfico. Entonces, no son por los autos. El problema es por otro motivo, ¿no? No es por la cantidad de autos. La infraestructura no es buena, los semáforos no son inteligentes, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un chico
de Estados Unidos, estamos cruzando, ¿no? La pista, estamos presentando, ¿no? Y, y agarra y empieza a mirar al policía. Y agarra y dice, ¿por qué hay un policía? Y ve que el policía está deteniendo el tránsito con su pito, ¿no? ¿Por qué el policía hace eso? Nos pregunta, ¿por qué policía de tránsito? Pero la policía está para otras cosas, no está, me hablaba de su país, ¿no? La policía no debe de estar para estar dirigiendo el tránsito. Para eso existen las computadoras, tiene que ser inteligente, el semáforo se controla todo desde un lugar central. ¿Para qué tienes policías deteniendo el tránsito, no? O sea, no es eso es el problema, ¿no? Necesitamos ciudades inteligentes, pero para tener ciudades inteligentes tenemos que tener líderes inteligentes. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que nuestros líderes no son inteligentes. Ver lo que, no tenemos que inventar nada, ver lo que hacen en otros países. Eso es lo que contaba este muchacho de Estados Unidos, de cómo funcionaba su país. Es un ejemplo, pero clarito, el ejemplo que les estoy dando de Suiza, ¿no? Ciudades europeas que tienen mucho más autos que acá en Lima en general la población, y no tienen los problemas de tráfico que tenemos aquí en Lima. El problema es otro, ¿no? El problema no es que la persona tenga un auto, el problema es la infraestructura, el problema son la señalización, los semáforos, la conducta vehicular. Todo el mundo te quiere meter el carro, es horrible manejar en esta ciudad, uno se estresa. Me imagino cuando ustedes salen con sus papás, si es que tienen auto, es pero estresante, ¿no? Uno se pone mal, porque todo el mundo está intentando meterte el carro. Y si te demora, te tocan el claxon. Es horrible, ¿no? Entonces es otro el problema, ¿no? La educación, la cultura, ¿no? La infraestructura, lo que les decía, necesitamos inteligencia, necesitamos ciudades, una ciudad como Lima, con 10 millones de personas, necesita ser una ciudad inteligente, pero tenemos que elegir gente inteligente también para eso, ¿no? Bien, la expansión urbana. Entonces hemos visto distintos problemas, el transporte, hemos visto los problemas socioambientales y la población urbana. ¿Cuáles son las problemáticas en las ciudades, no? Las ciudades albergan gran cantidad de población debido a diversos factores. En la población, lo que les decía, ya hemos visto, ¿no? Les vuelvo a repetir, en Lima viven 10 millones de personas. En todo el Perú hay 33 millones de personas. Uno de cada 3 peruanos vive en Lima. Es desproporcionado, ¿no? Entonces eso le hace daño a todo el Perú, que no está bien equilibrado la cantidad de población, y también le hace daño a la misma ciudad de Lima, porque hay demasiada gente viviendo aquí, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Primero, porque en Lima se ofrecen las mayores oportunidades de desarrollo, ¿no? En las provincias sabemos, ¿no? La infraestructura, las comunicaciones, todo está en Lima. Es un problema pero para todo el Perú, que todo está en Lima. Concentran la mayoría de servicios, por ejemplo, salud o educación, ¿no? Los mejores colegios, las mejores universidades, los hospitales más grandes, todo está en Lima. Entonces la gente va a querer venir obviamente a la ciudad, a Lima. Son centros de desarrollo cultural, tecnológico, de producción industrial, entre otros, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, que lo vuelvo a repetir, y me gustaba ir a la ópera, ¿no? Es barato ir a la ópera. Pero ¿en qué otro lugar del Perú uno puede ver ópera? En ningún otro, ¿no? No hay. Entonces, ¿cómo hace? Si alguien quiere educarse, culturizarse, ¿cómo hace? Teatro. ¿Dónde puedo ver? Hay poquísimas ciudades en el Perú donde uno puede hacerlo. Entonces, la gente quiere también esas cosas, ¿no? Cines, ahora ya hay cines en todo Perú, pero las otras cosas que les digo, solo en Lima, ¿no? Teatros uno puede ver en Lima en cualquier lugar. O ópera, como les vuelvo a repetir, pero solamente en Lima, ¿no? En razón de esto, durante las últimas décadas del siglo XX, las migraciones del campo a la ciudad han ido en aumento, generando el crecimiento desordenado de las áreas urbanas y poniendo en riesgo el bienestar de la población que habita en ellas.
¿no? Entonces es un riesgo para Lima mismo. Se genera mayor delincuencia, hacinamiento, la mayor cantidad de casos de COVID lo estamos viendo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Lima, porque la gente vive hacinada, muchísima gente en espacios muy reducidos. No es como en el campo, donde la gente tiene todo el espacio del mundo, pero no tiene los recursos necesarios, las cosas que son necesarias para su propio desarrollo. Hoy en día, la necesidad de urbanizar ha alcanzado una escala regional, es decir, no solo las ciudades están experimentando un proceso de transformación y crecimiento acelerado, sino también se está construyendo en el campo, ocasionando reducción de tierras agrícolas, ¿no? Es otro problema. Estamos construyendo hasta en las tierras agrícolas. Cuando yo tenía la edad de ustedes, a mí me gustaba tomarme micros. Ahora ustedes ya no se puede hacer porque la ciudad es muy peligrosa. Pero cuando yo tenía la edad de ustedes, en esta ciudad había 5 millones de personas. Ahora hay 10, ¿no? Yo me gustaba tomar el bus que iba desde, yo vivo en el Callao, ¿no? En La Perla, entonces hasta el paradero final. Y me gustaba mirar todo lo que encontraba por esos caminos y encontraba tierras agrícolas. Ahora lo intento hacer nuevamente y todo está urbanizado. Es decir, tierras que antes se dedicaban a la agricultura, ahora son lugares urbanos con casas. Ya no hay lugar donde sembrar nada, no hay lugar, no hay lugar, ¿no? Es un problema. Frente a toda esta problemática, el ordenamiento territorial es el mecanismo de gestión principal que tiene por objetivo trabajar de manera concertada entre todos los niveles de gobierno para lograr la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Tenemos que ordenarnos, tenemos que trabajar todos en conjunto para poder tener un espacio donde todos vayamos a vivir, porque el país es de todos. Acá viven sus familias, sus papás, sus primos, sus amigos, ¿no? Acá van a vivir ustedes, van a vivir sus hijos. Entonces, para eso tiene que estar la ciudad ordenada, hay que pensar en ello. Los problemas socioespaciales hacen referencia a los conflictos entre personas o grupos sociales por intereses contrarios sobre elementos que integran un territorio, ¿no? Estas son ideas, fuerzas que refuerzan todo lo que hemos estado viendo. Algunas de las problemáticas que requieren atención prioritaria son el transporte y la expansión urbana, ¿no? Por eso se están construyendo líneas de metro. Vemos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, la avenida Colonial está toda cerrada en esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque están construyendo un subterráneo que una desde el Callao hasta Ate. Van a hacer otro que vaya desde el aeropuerto hasta La Molina. Van a hacer otro que vaya desde Comas hasta Miraflores, ¿no? Entonces se están haciendo subterráneos. Tienen que haber, es la única manera, porque no hay lugar, ¿no? Entonces tiene que haber trenes subterráneos que se van a llamar subtes, justamente subterráneos de Lima, el metro de Lima, ¿no? Entonces tenemos dos líneas, la del metropolitano y la del tren eléctrico, pero tenemos que construir más. Y en eso, ¿de dónde se saca la plata? Este país necesita un montón, todo está por hacer, se necesita un montón de plata. Y volvemos al mismo problema, todo está en Lima, volvemos a hacerlo todo en Lima, ¿no? Parece que no hubiera solución y eso va a hacer que más gente venga a Lima. Y el resto de las ciudades, ¿qué hacemos? Se los dejo para que lo piensen, ¿no? ¿Qué hacemos con el resto de la ciudad? ¿De dónde sacamos el dinero? ¿No? No se les puede sacar a las personas el dinero, ¿no? Tampoco está bien, es su plata de ellas, ¿no? Entonces es un problema, son un montón de problemas, tenemos que ir pensándolo porque este es el país que ustedes van a heredar. Bueno, chicos, les estoy dejando dos tareas, ¿no? Ustedes ahora van a ver el quizzes, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el quizzes, eso es algo que ya creo que va a quedar, ¿no? Y un mapita, ¿no? Para que vean sobre cómo solucionamos esto. Recuerden que me tienen que escribir en esto en el cuaderno, chicos. Tienen que ejercitarse la manito. Están en quinto de primaria. Hay que ejercitar la mano escribiendo. Uno ejercita para tener la letra adecuada. Tienen que llegar a secundaria y tener una letra adecuada. ¿Cómo se logra eso? Escribiendo con práctica.
Recuerden que tienen que escribir en el cuaderno. Los que más, solo los que me presentan, los que escriben en el cuaderno, son los que mejor letra tienen, ¿no? Eso es la prueba de lo que les digo, cierto. El profesor soy yo. Háganme caso. Espero que estén bien, chicos. Estoy pensando en ustedes. Le mando un afectuoso saludo. Nos vemos. Chau.